Hola, espero se encuentren bien. En esta segunda parte del video te traigo el desarrollo de la capa de entidad y la capa de datos, en el lenguaje de programación C# y gestor de base de datos SQL Server. Bueno, abrimos Visual Studio en mi caso 2022, y creamos un nuevo proyecto con .NET Framework para luego poder crear con biblioteca de clases, esto para crear un proyecto en capas. En este caso debemos crear las capas de entidad, capa de datos. Creamos capas mediante la biblioteca de clases con .NET Framework y en cada una de estas agregar clases. Revisamos las tablas creadas en la base de datos, en este caso tablas de usuario, servicios, categorías y productos. Estas tablas serán creadas en la capa de entidad respetando el orden de los atributos con sus respectivos tipos de datos. Creamos la clase categoría con sus respectivos atributos. ID categoría, nombre y fecha de registros. Estos atributos serán utilizados en las capas posteriores, debemos tener en cuenta el orden de los atributos. De la misma manera creamos la clase productos, algo que debemos tener en cuenta es poner en público las clases, esto debido a que se debe utilizar en las otras capas. Aquí de la misma manera, creamos los atributos de ID producto, código, nombre, precio, stock y un objeto categoría de la clase categoría, esto para relacionar la tabla producto con la tabla categoría. Del mismo modo creamos la clase servicios con sus respectivos atributos. En este caso, ID servicio, servicio donde se tratará como nombre del servicio y finalmente el precio. Finalmente creamos la tabla de usuarios, se necesita para loguear en el inicio de sesión al sistema. Los atributos más importantes en la clase de usuario es su clave y contraseña. Bueno, esto es todo con respecto a la capa de entidad. Luego vamos a tener el desarrollo de la capa de datos, donde vamos a llamar los procedimientos almacenados que desarrollamos en la base de datos. Creamos la capa de datos, de la misma manera creamos las clases que son relacionadas a la capa de entidad, pero estas tendrán todas las funciones CRUD para luego llevar a la capa de negocios. Primero, creamos la clase conexión. Antes de crear, configuramos la agregación de base de datos a nuestro proyecto. En esta ocasión desde la pestaña Proyecto y Nueva Fuente de Datos, configuramos como local y agregamos la base de datos para el proyecto creado. En esta se generará una cadena de conexión para configurar en el archivo appconfig de la capa de presentación.
Copiamos la cadena de conexión generada y pegamos de nap-config para tener la cadena de conexión a la base de datos listo. Ahora, creamos la clase conexión y poder acceder a la base de datos permanente desde la capa de datos. En esta configuración debemos agregar una referencia de System Config Araysian para poder administrar al administrador de SQL. Caso contrario nos generará un error de librerías como puedes apreciar en el código. Creamos la clase de acceso a datos de la categoría. En estas clases agregué el código debido a que me lleva más tiempo en desarrollar paso a paso. Sin embargo, para cada una de las funciones está el código que te permite revisar. Puedes hacerlo pausando el video o reduciendo la velocidad de reproducción. En el método de listar utilizamos listas para poder agregar a una tabla de datos que se mostrará en la capa de presentación. De la misma manera puedes apreciar el código de registrar, editar y eliminar el registro. En cada una de estas funciones debes tener en cuenta de cómo lo llamas al procedimiento almacenado.
De la misma manera creamos las clases de acceso a datos, de usuario, servicios y productos. Cada uno de los métodos contiene la misma lógica de programación.
Esto es todo con respecto a la capa de entidad y la capa de datos. Finalmente agradezco por ver mi contenido. No te olvides de suscribirte a mi canal y de esa forma poder motivarme a subir más contenido de programación. Si requieren más videos de algunos temas específicos, hacerme saber en los comentarios. Nos vemos en la parte 3 de la serie.